¿Podrías creer que hay fans tan apasionados que podrían llegar a hacer las cosas más locas por conseguir un recuerdo de su artista favorito? Bueno, pues en este caso, ni Kurt Cobain se salvó de esto. Y hoy te cuento toda la historia de cómo le robaron sus zapatillas en pleno concierto. No podrás creer lo que le pasó ese día. Esta historia se remonta al 25 de octubre de 1993 cuando Nirvana dio un show en el Aragon Ballroom en Chicago y se cuenta que no fue precisamente un show memorable para los miembros de Nirvana, pues aparte de que la banda fue abucheada en varias ocasiones, Kurt estuvo molesto porque había gente que le arrojaba ropa cerca de sus pedales de guitarra y eso le estaba ocasionando problemas técnicos. Y según Kevin Nasser, fotógrafo de la revista Rolling Stone, quien en ese momento estaba encargado de documentar algunos conciertos de Nirvana, en algún momento Kurt se lanzó a la audiencia y cuando logró salir de ese océano de personas y manos, él ya no tenía sus zapatillas, pues al parecer algunos fans pensaron que esas zapatillas serían un lindo recuerdo del músico de Seattle, así que se las quedaron. Y según información del tema hallada en internet, se dice que las zapatillas que Kurt usaba esa noche eran unas Vans Old School, pero en mi opinión, ese dato es falso, pues personalmente no he visto evidencia fotográfica de Kurt usando unas Old School. De hecho, las únicas zapatillas parecidas a unas Vans que he visto usar a Kurt son las tipo slip-on, que se las mostré en un short, pero yo personalmente me inclino a pensar, por la evidencia fotográfica de esa noche, se trataba de los Puma negros de gamuza que Kurt había empezado a usar hace unos meses antes de ese evento y que pueden verse tanto en su reunión con el escritor William S. Burroughs, así como en la entrevista que Nirvana diera a MTV un mes antes de ese concierto. Pero, ¿tú estás de acuerdo conmigo? ¿Son unas Puma? ¿O qué modelo crees que son? Ayúdame a identificarlas. Bien, una vez pasado el incidente del robo de las zapatillas y como estaba planificado, Nirvana siguió dando conciertos y al día siguiente de esto, el 26 de octubre, la banda tocaría en el Auditorio Mecca, en Milwaukee. Y cuenta el mismo fotógrafo Kevin Nasser que temprano en la mañana, cuando Kurt apareció en las pruebas de sonido para el concierto de esa noche, el rubio de Seattle seguía sin zapatos y estaba usando únicamente calcetines que, por ser blancos, estaban extremadamente sucios, dando a entender que Kurt estuvo caminando así desde la noche anterior en que perdió sus zapatillas. Y llama la atención que cuando alguien le preguntó a Kurt si tenían un par de zapatos adicionales, él fríamente respondió que no, dejando en claro la poca importancia que él daba al andar descalzo, pese a ser una mega hiper exitosa estrella de rock, con dinero suficiente no solo para comprar un par adicional de zapatos, sino para ser incluso uno de los accionistas de una fábrica de zapatos. Tremenda ironía. Posteriormente, entre el periodo comprendido entre la prueba de sonido y el inicio del concierto de esa noche, alguien, aparentemente los managers del grupo, proporcionaron a Kurt un par de zapatillas en reemplazo a las zapatillas perdidas la noche anterior, y se trataba nada más y nada menos que de unos Converse clásicos de color negro, que como puede verse en las fotos de esa noche, estaban completamente nuevas, y es algo que definitivamente llama la atención, pues no siguen la habitual línea desalineada que Kurt usaba en su ropa y sus zapatillas. Con lo que te pregunto, ¿alguna vez te percataste de ese detalle que menciono de las zapatillas nuevas en esta foto de Kurt? Como un dato adicional debemos indicar que si bien los Converse antes indicados, según Kearney, llegaron a ser una de las zapatillas favoritas de Kurt, meses después de esto, en algún punto en el mes de marzo de 1994, Kurt los dejó de usar para cambiarse a los Converse One Star, que lastimosamente debemos decir que son famosos
por ser las zapatillas con las que apareció muerto en su mansión en Seattle. Y si quieres conocer un listado de todas las zapatillas que Kurt usó, no dejes de mirar el video que te dejo aquí, pues como buen fan de Nirvana, esta información te va a encantar. Gracias por ver el video y ¡chao!